Qué lindo que soñar. A ver, El crecimiento de un país, te escuchemos. pregunto, ¿requiere de una gran cantidad de dólares? Ella está diosa. Eso es una falacia, eso suele hacerlo aquellos que han quedado y atrapados en conocimientos vetustos e incorrectos. Porque si yo sostengo que lo que necesito es una gran cantidad de dólares, es básicamente un modelo que se llama Export Lead Growth, o sea, digamos, el crecimiento liderado por exportaciones. Ahora, cuando vos entonces pensás en esos criterios, es que como que estás considerando que para crecer vos tenés que tener superávit de cuenta corriente, superávit externo, ¿sí? En la línea real. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La cuenta corriente, en el fondo, es la diferencia entre el ahorro interno y la inversión doméstica. Si vos lo que estás haciendo es generar superávit cuenta corriente, quiere decir que vos ahorrás más que lo que invertís. Por lo tanto, vos estás invirtiendo menos de lo que podrías invertir y consecuentemente estás acumulando menos capital y por ende estás creciendo menos. Es decir, uno no tiene que tener miedo que en un proceso de fuerte crecimiento un país tenga déficit de cuenta corriente, porque significa que vos estás invirtiendo más que lo que estás ahorrando domésticamente. Y eso te lo financia el mundo, obviamente, y por eso, digamos, generás y acelerás el proceso de crecimiento. Digamos, entonces, lo que hay que tener en cuenta es que el déficit de cuenta corriente no es malo si se genera por la inversión del sector privado. Del déficit de cuenta corriente es malo cuando se genera por un faltante de ahorro fruto del déficit fiscal. Bueno, ahí el presidente dando cuenta de esto, ¿no? El déficit de cuenta corriente no es malo si, justamente, si eso tiene que ver con inversiones que llegan, sí, inversiones, entiendo, financieras a la economía real, pero ahí pone un condicional de no teman. A mí yo no temo que tengamos déficit de cuenta corriente, que justamente lo que se conoció el otro día es que seguimos con déficit de cuenta corriente. Ahí vos qué decís, Batista, que nosotros ya charlamos sobre esto, pero te estábamos esperando a vos. Tiene razón. Lo que acaba de decir Milei es una definición categórica del modelo de las tres brechas. El modelo de las tres brechas tiene el superávit, el sector... Tres anclas. El sector público con su superávit, el sector interno, privado, y el sector externo. El sector externo financia al sector privado para que el sector privado pueda crecer y desarrollarse. Una economía que se quiere desarrollar necesita de la inversión privada y la inversión privada generalmente va a venir de capital internacional. Tiene razón teóricamente en lo que está diciendo, porque está describiendo muy bien el modelo de las tres brechas. Lo está describiendo muy bien. Y él dice, un país que quiere crecer y que va a crecer y que va a ser el 5 años de crecimiento y vamos a hacer Noruega, etcétera, necesitas el ingreso del capital internacional para que lo desarrolle. Para eso el gobierno desarrolló el RIGI, ¿no? Pero por eso lo que te pregunto, lo que te quiero preguntar es si es lo que está pasando. Si Milei dice, no le tengan miedo a este déficit de cuenta corriente porque... No te apures. Justamente. Bueno, no te apures. No te apures. Yo soy como Don Ramón, cuando el chavo lo peinaba primero y después le pegaba la cachetada. ¿Viste? Primero lo peinaba y después le pegaba la cachetada. Sí. Tiene razón Milei, absolutamente en lo que dice, porque es una descripción perfecta del modelo de las tres brechas. Sí. Técnica. Ahora, anclas. No es lo que está pasando. Pero eso que él acaba de describir no es lo que está pasando. ¿O acaso ustedes están viendo que entra inversión para desarrollar el RIGI? Y la industria local, hubo un anuncio, sí. La industria local está demandando maquinaria, viene de capital porque está a un tope del 80% de su capacidad productiva y está desarrollándose a una velocidad increíble. Eso no está ocurriendo, digamos, en el universo virtual, en donde evidentemente está Milei. Él vive con la idea de los manuales y la idea del manual funciona
si vos tenés una economía que está apalancando con crédito externo su desarrollo y su crecimiento. ¿Para qué le pediste guita al FMI? Vamos a arrancar con un punto, que ahí yo estaba mirando la balanza de cuenta corriente, entró la guita del FMI. Le pediste guita al FMI para ponerla dentro del Banco Central y no tener que entrar en un shock devaluatorio. Para eso pediste guita. Vos pediste guita a los organismos internacionales para hacer rutas, caminos, puente, autopista, hacer las vías férreas que te van a traer desde el norte de la Argentina hasta el puerto de Rosario, toda la producción y bajar los costos logísticos. Eso es lo que él está hablando. Él dice, bueno, no está mal, esa economía con ese nivel de crecimiento va a tener déficit de cuenta corriente que va a ser financiado después con el ingreso de capitales. Está perfecto, pero eso no está ocurriendo en este momento. Lo que está ocurriendo en este momento es lo que yo te pasé en la plaquita. A ver, ¿la pongo? Sí, y los datos que yo traigo acá son datos no míos, son los datos del Banco Central. No hay que inventar mucho. A ver, explícalo bien. Tenemos déficit de cuenta corriente desde junio del año pasado. Acumulado en lo que va de todo el periodo, estamos arriba de los 12.000 millones de dólares. En lo que va del año, 4.800 millones de dólares. De déficit sí, de cuenta corriente. De cuenta corriente. ¿Cómo vas a tener déficit de cuenta corriente en marzo y en abril, donde empieza la liquidación de la cosecha? Y encima en abril, a la mitad, ya le tiraste el 100% de las exportaciones, que antes las tirabas afuera. Entonces vos decías, bueno, el déficit de cuenta corriente, cuando tiren el 100% de las exportaciones adentro, lo van a resolver. No, tenés déficit de 4.833 millones y es un déficit que se empieza a explicar por lo que está en la otra placa. La otra placa que... Te hago un parate antes de pasar a otra placa. Sí. Lo que vemos acá, estos 4.833 millones de dólares de déficit, es producto de la cuenta servicios, porque la de bienes, o sea, exportaciones e importaciones, solo un mes dio negativo, ¿no? De este año. Exactamente. Vos tenés solo marzo negativo en la de bienes y tenés en la de servicios traccionándote gran parte de este déficit. Ahora, hay que decir que este es el momento en donde vos tenés fuertes niveles de exportación. ¿Por qué? Porque tenés la exportación del campo de acá hasta el 15 de agosto. Se va a concentrar quizás ahora en el mes de junio, y en el mes de junio quizás reviertas esta situación después de 11 meses consecutivos, porque seguramente con que el 30 de junio se te vence exacto, la baja de las retenciones, seguramente vas a tener una fuerte liquidación. Como ustedes marcaban, está quedando algo por liquidar, seguramente va a estar esa fuerte liquidación. Ahora, ¿qué haces de acá en adelante? De acá en adelante, vos decís, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque la exportación en el segundo semestre empieza a minorar y si no te lo compensa el ingreso de los dólares de los ahorristas que está bajo el colchón, etcétera, etcétera, no, vas a tener un quilombo y esto está atado a todo, está atado con todo. Esto está atado al tipo de cambio, al nivel del tipo de cambio, porque ¿por qué nosotros hablábamos de atraso cambiario y Milei se enojaba? Ahora hablamos de la cuenta corriente, Milei también se enoja, porque no le gusta que le marquen los talones de Aquiles del modelo. Esto, el talón de Aquiles del modelo, es el balance cambiario y la cuenta corriente. Y vos decís, ahora, espera. Sí, cerrá, perdón. No, ¿y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que tenés un dólar artificialmente planchado. Vamos a decir, otra vez el dólar artificialmente planchado. ¿De qué estás hablando, Matías? Si en realidad vos tenés un tipo de cambio flotando como lo explicamos nosotros, sin cumplir con la meta del FMI, no comprando los 4.500 millones de dólares que el FMI te obligó a comprar en el acuerdo que firmaste y que vos estás incumpliendo, y quitándole demanda al mercado y armando carry trade todo el tiempo. Y ahora lo voy a contar cuando pasemos a la parte del carry trade, porque lo dejo para el final. Me encanta. Él dice que igual la acumulación de reservas es algo viejo. Tiene que ver con el régimen anterior del Kroll. Claro. No tiene nada. Pero viste, vos necesitas acumular reservas, esto es un disparate, viste. El terraplanismo económico otra vez, muchachos. No, digamos, es cierto lo que dice Milei teóricamente, pero no es la etapa en la que está Argentina. Vos me decís, che, bueno, ahora sí Argentina está entrando en una etapa en donde
le ingresa capital internacional y está desarrollándose la economía, bueno, te creo que tengas déficit en la cuenta corriente porque lo estás financiando. Después vas a tener un sector de capital que te va a entrar y te va a resolver ese déficit con capital genuino que entra del exterior. Ahora, ¿qué capital está entrando a la Argentina? Ahora vamos ahí. Pero hoy Ahí vamos. te quiero molestar un poco, porque me sumo acá, quiero sumar, mejor dicho, la opinión de Jonathan Fernández, que es la que tienen varios acá. Batista dice, para mí Batista es un gran chamullero que lo preparan durante el fin de semana para dar la peor opinión que se pueda dar. Déjame decirle algo primero, Jonathan, y le digo a tantos que dicen que Batista, no sé, que opina mal, estamos analizando sobre datos oficiales, no es datos de que a Batista se le ocurran, son datos del Banco Central que se conocieron justo antes del fin de semana y estamos sobre esa, digamos, analizando a ver si esto tiene viabilidad o no. Ahora después si tal vez, no sé, al presidente se enoja y dice, no, el presidente dice, no es malo tener déficit de cuenta corriente. Dice, si te lo financian del exterior con inversiones, al contrario, está bárbaro, porque significa que yo coincido. son inversiones que vienen para que la economía crezca. Entonces estamos analizando, si vos, Jonathan, y le digo a los demás, si tienen una opinión distinta a la que escuchan, al análisis que estamos haciendo, y bueno, pueden tranquilamente decir, no, mira, para mí estos datos significan otra cosa, pero déjame agregar una cosa, Batista, que lo dijimos cuando vos todavía no estabas. Esto se conocía hace un rato nada más. El agro, las cerealeras, liquidaron en mayo 3.054 millones de dólares. Impresionante. Sí. Es impresionante. Dice un 17% más en relación al mismo mes del año 2024, así como un incremento del 21% en relación al mes de abril del 25. O sea, un 17% más que en abril del año pasado y que en mayo del año pasado y un 21% más que abril. Y entonces te dice que el acumulado anual contra el 24, entre enero y mayo, 29% más. Pero entonces vos tenés 3.000 palos más. ¿Cuántos dólares compró el Banco Central de esos 3.000 palos? 0. Pero lo que estamos analizando es si esta estrategia está buena o no y por qué hay déficit de cuenta corriente. Digamos, estamos tratando de hacer un análisis sobre los datos, últimos datos que tenemos. Entonces no es que es un chamullero. ¿Qué chamullero? Estamos haciendo un análisis. Entonces, exactamente. Gracias por defenderme, Claudio, sobre la opinión de Jonathan, que le mando un saludo. Jonathan, está bien. Vos decís que me preparan todo el fin de semana. Yo acabo de mirar los datos, hoy me levanto, miro los datos de la cuenta corriente y vengo con los datos de la cuenta corriente. Y hace tiempo que vengo insistiendo con esto. Vos fíjate que Milei tuvo una discusión con el atraso cambiario, ahora tiene una discusión con el balance de cuenta corriente. ¿Por qué él se anticipa a las discusiones? ¿Y por qué él se pone tan agresivo con las discusiones? Porque sabe que tenemos razón. Sabe que tenemos... Nosotros dijimos, el Crowell Impec no se puede sostener más. Y cuando arrancó el año, nosotros dijimos, el 80-20 no se sostiene más y el Crowell no se sostiene más. Y había un montón de economistas que decían, no, el Crowell después va a bajar al 0, después la inflación va a bajar al 0. Muchachos, ¿a dónde están los chamulleros? ¿Éramos nosotros o los otros? No, muchachos, cuando vos miraste el número, te diste cuenta que el FMI le dijo, che, no podés ir más con esto, hermano. Cortala porque yo no te voy a financiar esto. Entonces el gobierno tuvo que ir a aceptar, hacer un esquema de flotación. Ese esquema de flotación, ahora voy a explicar cómo está intervenido y las modificaciones que hicieron ahora para corregir los desequilibrios de cuenta corriente. Porque se van anticipando, el gobierno se va anticipando para ir corrigiendo los desequilibrios. Y el aditivo que le puso a la operatoria para que el capital internacional entre. Pero antes de ir a eso, la segunda parte de la placa que te mandé el porqué, las explicaciones. Ahí está, ¿no? 11 meses de déficit de cuenta corriente, 12.300 millones de dólares casi. Qué buen gráfico. Qué buen gráfico. Bueno, esto es un problema histórico de Argentina, no es un problema de Milei, esto es un problema histórico de la Argentina. Claro, efectivamente. Que cuando vos decidís
hacer un proceso aperturista importador para tratar de contener los precios internos, ganás en el corto plazo estabilidad en precios si te comes este quilombo, que te empieza a entrar producto importado, y fíjate que el hot sale se insumió 497 millones de dólares. Andar renglón, Vamos renglón por renglón. sí, vamos al segundo, que es el que vimos recién, ¿no? Esto fue, exacto, el segundo es déficit de cuenta corriente en los 4 primeros meses, 4.833 millones. Este mes, el que pasó, abril, viajes y turismo, que vos decís, che, en abril se va muy poca gente, algunos se van a Dominicana, qué sé yo, a Punta Cana, porque es una fecha en la que por ahí sale un poquito más barato, pero históricamente no es un mes de muchísima demanda de viajes y turismo, 765 millones de dólares. Perdóname, Mati, en ese mes que vos decís algunos se irá a Dominicana, salieron del país casi 1,5 millones de personas en abril. Es un disparate, un disparate. Ahí tenés el problema de la cuenta corriente, que está financiando no la inversión y el crecimiento, está financiando alegremente turismo internacional. Está financiando turismo internacional todo el tiempo. Todo el tiempo. Hot sale. Se insumió 497 millones de dólares. El 60% de eso lo puso el colchón. Ese dato está en el informe del Banco Central. El 60% lo dólares propios o MEP. Exacto. Cancelás antes de que te entre, haces el stop debit, vas y pones los dólares en la cuenta. Los ahorristas compraron, esto me sorprendió. Son 15 días nomás. Claro, es lo que, sí, lo charlábamos antes con Paula. Son 1.938 millones de dólares compraron. Paren un poco, ¿viste? Vos decís, un millón de ahorristas de argentinos volvieron ahí a comprarle al Banco Central, como vos decís, en la segunda quincena de abril. En la primera quincena estaba todo trabado, como viene desde hace años, y liberás y ¡pum! Una explosión. Era la segunda cantidad más alta de argentinos comprando dólares desde el año 2019. Yo dije acá, el día que se salió del cepo, y lo recuerdo, dije, tengo miedo de que le hayamos pedido un crédito al FMI para venderle dólares alegremente a los ahorristas. Uh-huh. Cuidado, si bien el Banco Central no los vende, vos estás dejando que el privado compre y no compra el central. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo, lo dije acá en un debate que tuvimos con Salva. Ahorristas se llevaron 1.938 millones de dólares. Pasó. Segundo, formación de activos externos. O sea, salen del sistema, van a colchón, 2.010 millones de dólares. La mayoría de los que compró, sacó. La mayoría de los compró, sacó. Entonces, esta es la realidad. Ustedes después... ¿Esta formación de activos es en este mismo periodo, post salida del cepo? En este mismo periodo. Un disparate. O sea que, claro, es prácticamente lo mismo. Lo que se compró no se quedó. No se quedó, absolutamente nada. Entonces, te encontrás con una radiografía de la balanza de cuenta corriente en donde yo no estoy viendo, y le pregunto a Jonathan, que fue el que hizo un planteo interesante, Jonathan, diciendo que estamos operando. Jonathan, ¿en qué parte está la inversión ahí? ¿A dónde están los bienes de capital entrando? ¿Cuáles las industrias o las ramas industriales que se están desarrollando y que están insumiendo esos dólares para que la Argentina sea Noruega, Bélgica o no sé, o Australia? Entonces... Pero ahí no puede pasar que sean en las próximas semanas, meses, inversiones no de capital a la economía real, sino mayormente inversiones financieras que entren también, que financien eso, ¿no? Ahí vamos con dos discusiones. Uno, la importación buena. ¿Cuál es la importación buena? Que es la que dice Milei. ¿Qué importación buena? Bienes de capital, que estés importando insumos, que estés importando materia prima para que la Argentina se desarrolle. Fantástico, fantástico. La importación mala, ¿cuál es? Puerta a puerta. Puerta a puerta, que importes alimentos, como estás importando para contener el precio de los alimentos, que importes todos productos terminados. Bienes de consumo.
Claro, bienes de consumo finales que te terminen no solo insumiendo dólares y generándote un problema en la cuenta corriente, sino también trayéndote un quilombo enorme en la industria nacional. Entonces, tenés dos frentes abiertos, con tu industria nacional, que da laburo, que paga impuestos y que está acá, y también tenés un quilombo porque te insumen dólares para esto. Entonces, cuidado con ese punto, porque, y vuelvo a insistir, y yo lo contaba la otra vez, lo conté acá, compré por la mitad del precio en, ¿dónde era? En Lituania, una pantallita así con cotizaciones que me tiene que llegar. Ah, sí, sí, sí. Y la pagué la mitad de lo que vale acá. ¿Llegó? Entonces, No, todavía no. todavía no me llegó. Estoy ahí hablando con el lituano. Pero Me imagino la conversación, me muero. vamos ahí con el lituano discutiendo la cuestión. Ahora, la historia es esa, muchachos. Entonces, es tan fácil importar que vos decís, bueno, vos producís un proceso aperturista, te tienen que sobrar muchísimos dólares para que hagas eso. Tenés que estar sobradísimo en dólares. Claro. Entonces, ¿es cierto lo que dice Milei con respecto a la definición económica técnica que él hace? Claro que es correcta. Él está hablando del modelo de las tres brechas. Un modelo que tiene el sector privado. Tres anclas. Tres anclas, exacto. Y el sector externo. Ahora, ese modelo no está funcionando como él lo plantea. Y acá viene la segunda parte de lo que hablamos. A ver, acá tenés más, vos pedime las placas, tenés más. Vamos con la primera placa donde extienden los 180 días, que yo me lo comí la semana pasada. Esto. No lo vi a esto. Y es más, muchos medios de comunicación pasaron inadvertido esto. Le quiero agradecer a Fer Cerolini, un amigo mío, que me manda un mensaje, Fer, y me dice, che, Mati, ¿vos viste esto? Y no lo había visto. Las modificaciones que hizo el Banco Central, y escuchen esto porque esto es muy importante y es algo que nosotros anunciamos acá. Cuando se hizo la posibilidad de que los inversores internacionales vengan, entren y se queden 180 días obligatoriamente, yo dije, lo van a correr a eso. Lo van a correr, lo van a bajar a 120, lo van a bajar a 90. Sí. ¿Saben a cuánto lo bajaron? ¿A cuánto? ¿A cuánto? 0 días. ¿Cómo que lo bajaron a 0 días? Lean lo que dice ahí abajo. Por otra parte, la entidad estableció que si los fondos internacionales compran bonos del Tesoro con un plazo promedio mayor de 180 días, no estarán sujetos al mínimo de permanencia de 6 meses, es decir, que podrán entrar, comprar el título y desarmar posición inmediatamente. Entonces, si vos tenés sos un fondo internacional e invertiste $1 millón en la Argentina, o 10, o 100, pero vamos a poner un número, vamos a hacerlo fácil, $1 millón, o entraste. Y además, tenés plazos promedio, compraste el bonte, tenés plazo promedio vencimiento más de 180 días. Y compraste $990.000 en LECAPS, tu cartera promedio vence más de 180 días. ¿Se entiende? Entonces, como tu cartera promedio vence más de 180 días, podés jugar con bonte y con LECAPS y salir cuando querés. Entonces, pero pará, no terminé de entender. Si vos sos inversor y solo entraste por el bonte, sí. ¿no podés salir antes? Sí, podés salir antes. Podés salir, no pero entiendo de la composición. ¿Por qué metías la LECAP? Porque además podés comprar LECAPS. Ah, ok. Entonces jugás, decís, entré con el bonte, porque con el bonte, ¿cuál es el problema? Vos licitabas, como hubo una licitación de $1.000 millones, para un fondo internacional entrar 100 palos y no es plata. No es plata para un fondo internacional. Acá te dice Leonardo, es un caso puntual para ese bono. Es un caso puntual para ese bono, pero dice, por otra parte, la entidad estableció que si los fondos internacionales compran bonos del Tesoro con un plazo promedio de 180 días, no estarán sujetos al plazo mínimo de permanencia. Mi interpretación es que podés armar, además, una canasta con LECAPS al mismo tiempo. Pero te puedes ir cuando quieras. Te puedes ir cuando quieras. Entonces, ¿por qué quiero dejar esto en claro? Porque
el incentivo que le impone, que le ofrece el gobierno desde el Banco Central a los inversores internacionales es el mismo que Duhovne le ofreció a los inversores internacionales en el gobierno de Macri, que le sembró la semilla del quilombo de 2018. Cuidado con esto, cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la semilla, y yo te vi ayer que vos mostrabas el gráfico de los tenedores internacionales de bonos argentinos. Claro, ¿No? Cuidado porque eso va a crecer. Claro, claro. Eso va a crecer. Y cuando llegue, supongamos que llega a 10.000 millones de dólares porque ese capital golondrina viene a la Argentina a invertir, te resuelve el problema de la balanza de cuenta corriente porque te entra capital. Y vos decís, bueno, ¿te entra capital del bueno? No es capital del bueno ese. Ese es capital del malo. ¿Cuál es el capital del bueno? El que viene a clavar fierro y se queda 10 años. El RIGI, por ejemplo. El que viene a invertir en la Argentina y que tiene un plazo de repago de 5 años. Una inversión vista de 5 años. Este capital es golondrina. Es más, parecería que la última modificación está hecha a medida de los fondos para entrar y salir. Entonces, mucha gente dice, ¿qué confianza en la Argentina? Sí, hasta el 2027. ¿Qué confianza hasta el 2027? Muchachos, si te bajo el plazo inmediato, vos entrás y salís cuando querés. Con eso vos no podés salir el mes que viene si querés. Y además podés comprarle caps y salir cuando querés. Entonces, el carry trade pegó una vuelta con el inversor internacional que es delicada. ¿Por qué? Porque ese ingreso y egreso de capitales puede hacer que se te den vuelta y te demanden en el mercado único libre de cambio los dólares que necesitan. Y si entraron, supongamos que entraron 5.000 millones de dólares en los próximos 5 meses, o te entran 10.000 millones de dólares en los próximos 5 meses, y que de un día para el otro quieren irse, porque hubo alguna turbulencia y dicen, che, nos vamos. Esto no es como cuando vos estabas completamente encepado, donde decías, che, bueno, hubo quilombo internacional, y zafamos porque tenemos cepo, porque en definitiva, si no, no hay capital internacional adentro, entonces no salen. Pero suponte que la próxima licitación de bonos de Japón, pongo en contexto, Japón tiene un quilombo con la deuda, tiene 250% de deuda PBI, la última licitación fue desierta, le está subiendo la tasa de interés, le está subiendo la inflación. ¿Qué pasaría si tenés una turbulencia internacional y deciden salir 10.000 palos de un día para el otro? ¿Cómo controlas eso? Pero, tenés que darle salida, tenés que darle salida. Y lamentablemente le va a tener que dar salida el capital privado. Y si el capital privado no le puede dar salida y vos tenés que contenerlo en la zona de 1.400, ¿quién pone la plata? Claro. Ojito, ojito con eso. Segundo punto. Sí. Segundo punto. ¿Por qué interviene el Banco Central del dólar futuro? ¿Y por qué baja el dólar actual cuando interviene en el mercado futuro? A ver, explica. Pregunta para los chicos que están acá abajo. Que, no, están al costado. No, yo los quiero escuchar. ¿Por qué? Pregunta para la sala. ¿Por qué el Banco Central interviene en el dólar futuro como está interviniendo, planchando el dólar futuro de octubre, como lo hizo intencionalmente hace 3 semanas? ¿Y por qué baja el dólar cuando eso ocurre? Quiero que los que están acá abajo, que la saben todas, me lo digan. Yo mientras tomo un mate y los escucho a ver si alguien dice algo. No, pero me gusta. ¿Te provocás? Dale, bancátela ahora, bancátela. ¿Qué dicen? Explica, a ver por qué. Bueno, lo explico. Ahí traje la placa. La última placa. Sí, ¿verdad? Operación con sintéticos. ¿Qué me quieres decir? Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo te tumbo el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio a diciembre. Al futuro. Al futuro. Te lo bajo y la tasa implícita anual del de diciembre está en el 22 y las LECAP están en el 32, te hago una operación de sintéticos y me gano una tasa del 10% en dólares. La operación está asegurada. Por eso venden dólares. Cuando el Banco Central dio la señal en diciembre, cuando vendió el contrato de diciembre, yo hice este ejercicio, cuando vendió, en aquel momento el dólar futuro de diciembre estaba en 1.240, yo tomé el de 1.280, lo tumbó a 1.240.
¿Qué significa eso? Esto es una operación compleja para explicarla acá, necesitas el Excel para ver de dónde salen las cosas, pero lo más importante a entender es que el diferencial de tasa entre la LECAP y el diferencial de tasa entre el dólar futuro te garantiza una ganancia en dólares. Vos me decís, pero si el dólar se va a 1.400 como está ahí, no hay problema, lo ganás, porque volvés a comprar la cantidad de dólares que sellaste en la operación inicial. Ahí lo hice con un ejemplo de $1.000.000, una inversión equivalente a $938.000 y la ganancia de la operación serían $60.000, una tasa del 10% implícita en la operación. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Banco Central? Che, te tumbo la tasa de futuros, vendé, comprale CAP y comprá dólar futuro y hacé la operación sintética y listo, te sellaste la ganancia. Claro. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Sí, no, está muy interesante. Cuidado que el tipo de cambio está intervenido de otra manera, de una manera distinta, pero el laburo para los profesionales y para los fondos de inversión es el mensaje es claro. Che, mirá, tengo un diferencial de tasa, listo, armó un sintético, se terminó. Claro. A ver, espera que la saludamos porque te quiero hacer un par de preguntas para acorralarte, pero la saludamos a Paula Macchi. Paulinha, mañana seguimos. Esperá, voy a decir algo, me llegó el libro de Batista, así que... Bueno, vamos, a vos, Claudio, no te llegó. No, a Buenos Aires todavía no, faltan 400 kilómetros. Lo bueno es esperar. Qué grande. Bueno, nos encontramos mañana. Un beso. Chao, Paulinha. Batista, acá alguien te dice, algo, porque yo lo que te quiero preguntar en realidad es, vos estás contando algo del mercado de futuros, de cómo el gobierno interviene, pero venimos de una semana donde el dólar oficial subió 5,5%. Entonces la pregunta que yo tengo para hacerte es, che, esto que vimos la semana pasada, que nada, teniendo en cuenta con la expectativa de inflación, que se mueva el dólar 5,5%, llama la atención, que esté en 1.200 mangos, no tanto, es un dólar que no es que no va a alarmar, pero al mismo tiempo decimos, che, ¿y esto que era que iba a ir al piso de la banda, iban a comprar ahí? Digamos, por cómo ellos dicen, va al piso, el gobierno dice, va al piso de la banda y el dólar se fue a 1.200, subió 5,5% en una sola semana, pero vos estabas explicando que estaba intervenido para que eso no pase. Bien. A ver, ¿cómo desanudamos esto? Porque lo que me interesa es cómo sigue, si en realidad lo de la semana pasada fue un hecho aislado y seguimos durmiendo sin frazada, como decía Carlitos Balá. Dicho sea de paso, acá te decían, pero un cachito, estoy buscando el mensaje, lo del cachetazo, te dice Juan Jiménez, era con el Chompiras y Botija. Tenés razón. Tenés razón, es verdad. Bueno, escúchame, decime si lo de la semana pasada, ¿cómo lo tenemos que tomar? Muy simple, todos los fondos que entraron empujaron el dólar futuro. Y como empujaron el dólar futuro, se movió el dólar actual. ¿Por qué empujaron el dólar futuro? Porque todos salieron a hacer, la mayoría tiene que haber salido a hacer operaciones de cobertura. Entonces, ¿para qué? Para sellar ese diferencial de tasa que yo estoy diciendo. Ajá. A ver, explícalo bien. Acá alguno te dijo, Batista, explica bien, así podemos hacer todas esas operaciones, pero más allá de la operación puntual. Más allá de la operación puntual. Y porque acá lo que vimos fue, el gobierno lanza una licitación, consigue $1.000 millones. El dólar que se había movido ya el lunes y martes levemente, a partir del miércoles, después de esa operación, y siguió para arriba. Subió en la semana 5,5%, 1.200 mangos, estamos hablando del oficial. Entonces quiero saber si eso que vimos, tiene que ver con algo puntual, de un dólar que flota, o vos estás viendo algo distinto, o qué estás viendo. Yo creo que, mirá, te voy a decir, Rofex, mirá cómo cerraron las operaciones de dólar futuro el viernes.
vos lo tenés, el dólar a diciembre 1.326. Sí. Y nosotros estábamos hablando de que hace 2 semanas 1.240. ¿Qué Ajá. significa esto? Que una vez que entraron los fondos en las LECAPs, al mismo tiempo, esos fondos no se van a quedar hasta el 2027, esos fondos, se pueden ir mañana. Entonces, ¿qué hicieron? Hasta donde se piensan quedar, sellaron la ganancia en los contratos de dólar futuro. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a comprar contratos de dólar futuro, porque tienen una tasa del 29, los contratos futuros de dólar estaban con una tasa implícita en la zona del 22 anuales, entonces dijeron, bueno, vamos a comprar contrato de dólar futuro. Compraron cobertura para la fecha en la cual cada uno se quiere ir, no sé cuál será esa fecha, Claro, sí, sí, y a partir de ahí empezó a generar tensión en la curva, y como genera tensión en la curva y expectativa devaluatoria, se te mueve el tipo de cambio oficial. Ujú. Entonces, esa es mi lectura de lo que ocurrió, ok. porque lo que primero se movió fue el futuro. Sí. Entonces, como lo primero que se movió fue el futuro, lo segundo que se movió fue el tipo de cambio oficial. Entonces, a ver, chicos, todos los que nos están mirando, tengan en cuenta que hay películas que ya vimos, y a mí no me gusta cuando la película es que entre el capital internacional cortoplacista, golondrina, con posibilidad de salida de un día, a financiar estos desequilibrios macro que tiene la Argentina en la cuenta corriente. Todo lo que dijo Milei en esa entrevista es correcto, pero no es esto que está... No, discrepa con lo que está pasando en la realidad. Lo que está pasando en la realidad no es que está entrando el capital a apalancar las inversiones argentinas. Está entrando el capital a hacer carry trade, nada más. Entonces, cuidado cuando vos, yo decía cuando estaba el gobierno de Macri y todavía no había estallado la situación, yo decía, cuidado cuando le das de comer a los leones, porque vos le ponés la mano y le das de comer a los leones, un día te van a comer la mano. Bueno, si todo está bien y no hay volatilidad internacional, imagínense un vuelo hacia la calidad de los capitales, que salgan de emergente de un día para el otro, por alguna tensión internacional como lo que yo mencioné, lo de Japón. Sí. Y vos tenés adentro de la Argentina 5.000 millones de dólares en los próximos 3 meses. Y se quieren ir. ¿Cómo le da salida? ¿Cómo le da salida? A la zona de 1.400 va a tener que vender el central, vender el central, vender el central. Y la famosa caja de conversión, esa que dicen los economistas afines al gobierno, dicen, no, lo que pasa es que creamos una caja de conversión en la cual hay X cantidad de dólares, X cantidad de pesos, eso queda fijo. No te olvides que cuando se llevan la ganancia en dólares, tu caja de conversión baja. Claro. Baja. Podemos decir, no, lo que pasa es que son los mismos dólares que entraron, sí, pero se llevan la ganancia, papá. Y cuando se llevan la ganancia, te llevan parte de las reservas. A ver, escuchemos qué decía Caputo, creo que respecto, ligado a esto, a ver qué... La cantidad de pesos no crece, entonces el peso relativo de los pesos es cada vez más bajo. Ahora bien, esto, como digo, es importantísimo porque entonces les da la pauta que no puede haber ningún cimbronazo cambiario como algunos siempre esperaron y demás, porque el modelo está desarrollado para que eso no pase. De vuelta, ahora hay pocos pesos que además están totalmente respaldados, al punto que podríamos ir, si quisiéramos, a una convertibilidad por debajo de 1.000. Bueno, ¿entendés lo que él está diciendo? Esto está armado para no tener ningún cimbronazo. Vos lo estás sugiriendo que esto ya lo vimos y que tiene sus riesgos y que está apalancado en el capital caliente financiero de corto plazo. Y acá el ministro dice, bueno, acá, fíjate, ya como no hay peso, no estamos emitiendo pesos, entonces si entran dólares, dice, si quisiéramos, no dijo que lo van a hacer, ni mucho menos, el dólar podría estar ahí abajo de 1.000. Pero bueno, ¿vos estás contando o tenés otra visión de esto que Totalmente tengo otra visión. Totalmente tengo otra visión. Porque vos pensás que, vamos a pensar en números grandes, te entran 10.000 millones de dólares a hacerte carry trade y en 6 meses se quieren llevar una ganancia del 10%, que la hacen, en 6 meses la hacen y un poquitito más también. El 10% de 10.000 millones de dólares son 1.000. Entraron 10.000,
salen 10.000. Vos decís, yo, total, los que entraron dejaron los dólares en la puerta, en el Banco Central. Y cuando se quieren ir, se los devolvemos. Sí, pero se llevan 1.000 de arrastre. Se llevan 1.000 de ganancias, Sí, de arrastre. sí. ¿Quién pone esos 1.000? ¿Quién los pone? Alguien los va a poner. Claro. Entonces, es muy importante entender que cuando entra el capital golondrina pasa esto. Te rompe la caja de conversión. 1.000 millones de dólares para la Argentina, muchísima guita. Es No, muchísima. claro. Imagínate si se llevan un 20% de ganancia en dólares. ¿Por qué? Porque decidieron algunos asumir más riesgo y presionar las acciones argentinas. Pegaron una vuelta por las acciones argentinas. Che, hicieron 3 meses de LECAP. Y pero esto no, está bien, pero esto mismo justamente el gobierno lo hace para tener estabilizado el mercado. No puede ser que tu mirada ahí sí sea demasiado pesimista. Caput, imagínate que si hay algo que sabe de mercado, no puede ser que justamente esté armando esto para que le salga bien. Para que le den los dólares que están necesitando. Claro. Y sí, que entre el capital financiero ahora, justamente, entre el capital financiero, que entre con, nosotros decíamos hace un rato que el plan colchón todavía no se ve nada, pero porque están en plena negociación con los gobernadores, porque van a mandar el proyecto de ley y posiblemente le funcione, no sé, lo hacen para que funcione, no para que no funcione. Pero que entren dólares, no puede pasar que entren los dólares, que esto... Entre 2016 y 2017, sí, vos tuviste una entrada de dólares brutal. Que entró a hacer carry trade y que te financió todos los desequilibrios que vos tuviste. Tuviste un evento en sí, mayo del 2018 internacional. Abril, que además se sumaba a los desequilibrios que vos ya traías. Claro. Y digamos, los desequilibrios eran mucho más grandes que lo que tenés ahora. Claro, mucho más grandes. Sí. Mucho más grandes. Y esos desequilibrios quedaron al desnudo cuando se fue ese capital. Vos podés tener hoy entrada de capital internacional que te financie tipo bypass hasta que entre el RIGI y hasta que entre el dinero del colchón. Quizás dentro de un mes te entran 10.000 millones de dólares del colchón, 20.000, 30.000, 50.000, no lo sé. Y vos decís, estamos advirtiendo cosas que no van a pasar. ¿Me entendés? O quizás tenés algo de ingreso de dólar colchón y ya tenés ingreso fuerte del RIGI. Y decís, bueno, el ingreso fuerte, o quizás después de las elecciones tenés el ingreso fuerte del RIGI. Y el capital internacional no se va, se queda, sigue haciendo tasas, sigue haciendo negocios y te entra fuerte en la inversión del RIGI y podés empalmar. Digamos, no es que estoy cerrado a esa idea puede ocurrir. Lo que digo es, cuidado, porque si el resto, para que esto sea sostenible en el tiempo, tiene que entrar capital internacional a clavar fierros en la Argentina. Si eso ocurre, fantástico, esto es un puente. Si eso ocurre, esto es un puente. Si eso no ocurre, te vas a encontrar con que estos desequilibrios se te van a ir profundizando y como se te van a ir profundizando, un día capital internacional va a decir, me voy. Y cuando se va, te genera un tirón en el mercado cambiario que te puede dejar al desnudo como pasó en el 2018. Entonces, cuidado con eso, hay que prestarle atención. Yo lo que creo que la expectativa del gobierno era que en esta fecha, en este momento, la Argentina esté inundada de dólares del RIGI. Y no ocurrió. Acá mira lo que te pregunta Yasser Rojas, que me parece muy interesante para esta charla. Dice, la cuenta corriente no importa si tenés importaciones creciendo, porque eso es inversión futura. Señores, dice un poco este análisis que es el planteo que también hacía el presidente. Pero yo coincido con el presidente si vos lo que tenés es ingreso de bienes, yo lo dije acá hace un ratito, ingreso de bienes de capital para desarrollar la economía. Lo que estás teniendo hoy es importación en su inmensa mayoría de bienes de consumo final por una estrategia del gobierno de tratar de aplacar el tipo de cambio, de tratar de aplacar el proceso inflacionario. Nosotros mostramos acá, tenés importaciones de alimentos de cualquier lugar del mundo, tenés importaciones de bienes de consumo final todo el tiempo. Entonces, no es ese proceso que está describiendo Milei el que está ocurriendo. No es el capital internacional
el que está entrando a desarrollar el RIGI. Entonces, hasta que eso no ocurra, yo no duermo tranquilo. Yo duermo tranquilo cuando veo que entra el capital internacional para, no sé, 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares. Y te voy a contar lo que me dijo un empresario. Un tipo que conoce muchísimo, un tipo que respeto mucho porque me anticipó muchas crisis y un tipo que tiene una mirada muy, muy correcta de las cosas. Por lo menos yo lo he visto así. Siempre porque las cosas que me dijeron pasó. Me dice, toda la guita del RIGI, todo lo que hablan del RIGI va a entrar contablemente. Dólar billete va a entrar nada, me dice. Digo, ¿cómo es eso? Máquina que desafecto, bien de capital que desafecto en una minera en Estados Unidos, vengo y lo traigo al subdesarrollo, me dice. Lo traigo a la Argentina y luego ingresar. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto vale ese conjunto de bienes de capital? 500 millones de dólares. ¡Pum! Adentro, entran. Accedo a los beneficios del RIGI, pero no entró dólares. Traje bienes de capital. Sí, no, está bien, se entiende esto que te comentaron. Acá, esto lo charlamos más temprano con Paula, pero mira esto es duro, es lo que pone Amilcar, dice balance cambiario menos vaca muerta versus viajes al exterior más consumo de tarjeta en dólares, y fíjate, vaca muerta no te permite financiar tus gastos en dólares por el tema viajes al exterior más consumo de tarjeta, con tarjeta de crédito en dólares, ¿no? Déjame decir algo, esto es un disparate. O sea, que vos te estés quemando la oportunidad histórica de apalancar y desarrollar la economía argentina con ese superávit hermoso que te está dando el sector energético de gas y petróleo y que te lo estés tumbando para que todo el mundo se vaya al exterior y gaste con tarjeta y pague consumo con tarjeta, es un disparate técnico. Es un disparate técnico, cual, si sigue así, lo vamos a lamentar. Vamos a lamentar esa oportunidad perdida. Pero ¿cuál es la alternativa, Batista, para que este gráfico esto, a la hora de hablar de cuánto se te van viajes, digamos que es lo que veíamos nosotros acá con tu placa, ¿no? Esta que teníamos por acá, que se te van justamente por viajes y turismo 765 palos en un solo mes, en abril. ¿Cómo haces? Digamos, acá la única que queda, porque muchos acá te dicen, y otra vez que devaluación, y otra vez devaluás y empezamos de vuelta. Yo que dije el lunes acá pasado, Andrés te dice, el club de los devaluadores. No, yo que dije, no. Ojo, acá guiando dice afiladísimo Batista hoy. Te digo porque hay mensajes, yo siempre te pongo los malos, ¿viste? Para incentivarte a pensar. No, está perfecto. Mirá, yo lo dije la semana pasada acá. Yo no soy, siempre he dicho que el proceso devaluatorio es un proceso muy traumático en la Argentina, porque genera correcciones de precios relativos muy agresivas, en la cual, viste, es un despelote. Ahora, todos los desequilibrios se corrigen. Vos podés taparlo, vos podés esconderlo, vos podés aguantarlo un tiempo hasta que después el desequilibrio aflora. Preguntale a Cristina, preguntale a Macri, preguntale a Alberto. Entonces, a mí no me gusta cuando los desequilibrios se empiezan a producir, y yo dije la semana pasada acá, esto es muy parecido a un plan platita, lo único que es distinto. Porque que vos me estés usando, yo me pongo en este lugar, que vos me estés usando el superávit energético para que la gente se viaje al exterior, yo lo considero un disparate. Yo quiero el superávit energético para que vos importes los bienes de capital para que se desarrolle la economía, para que pases a ser una economía desarrollada, ¿me entendés? Ahora, son decisiones que te hayan llevado a 1.952 millones de dólares de activos externos que te lo hayan comprado en la puerta del banco, ¿me entendés? Los ahorristas, no me gusta. Yo lo primero que dije acá, no tenía necesidad de... Si la gente tenía 200 dólares, ponelo 500, ponelo 800, ya le deja contenta a la gente. No, sin límite, anda a comprar lo que quieras. Porque eso es voto
y lo mismo que viajar al exterior, lo mismo que importar, lo mismo que tratar de planchar la inflación con apertura importadora, es dejar contento a la población durante un tiempo y después las facturas empiezan a llegar. Porque la discusión de esto es cuán sostenible es un déficit de cuenta corriente como el que tenés, que ahora en mayo te va a dar positivo porque el campo exportó arriba de 3.000 millones de dólares, pero es circunstancial, la dinámica que venimos viendo es grave. Entonces, si no empalma con la inversión real y no empalma con un aluvión de dólares que financie estos desequilibrios de una manera sostenible en el tiempo y que lo financie con inversión real, la cosa no funciona, muchachos. Entonces yo lo digo con decepción, lo digo. ¿Por qué? Porque yo quiero que esto se haga bien. Yo quiero que esto se haga bien, ¿me entendés? Entonces no me gusta cuando veo que hay cosas que no están bien y las marco. Esto para mí está mal, esto está mal. Acá Rubén te pregunta, es la segunda vez que lo pone y quiero... Nuestro amigo Rubén. Sí, señor. Dice, explícame, ¿quién paga con dólar turista a 1.500, no con la tarjeta, y no utiliza los propios? Digo porque es cierto que el informe del Banco Central decía el 60% pone la propia, ¿no? Un 40% gasta con la tarjeta de crédito. Muy buena pregunta. A ver, le explica qué es un casabobo lo que está pasando con la tarjeta. No, en realidad no es un casabobo. Vos decidís a veces pagar comodidad. Y lo voy a poner un ejemplo. Un montón de gente en la Argentina tiene dentro de la tarjeta Netflix, no sé, Amazon, Prime Video, Spotify, o algo de eso. Es poca guita, es poca guita. Vos decís, che, pagar el 30% en pesos de esa diferencia es poca guita. Por ahí son 3 lucas. Mirá, yo pago una página internacional que me cuelga la página web y pago otra página internacional, son $30. El viernes me fui a hacer el stop debit. Entonces hice el stop debit que lo tenés que ir a hacer presencialmente en el Banco Nación. Me comí 40 minutos para ahorrarme 9 lucas. Y vos decís, salí de ahí y dije, a la próxima vez lo pago, las 9 lucas. ¿Pero por qué perdiste 40 minutos? Y porque llegás, tenés que explicar que querés hacer el stop debit, la chica viene y te hace todos unos formularios, firma el formulario, te da la cantidad de dólares que tenés que pagar, no te dan vuelto, te quedan los dólares a favor para el próximo mes, vas, pagás en la caja, tenés que hacer la cola en la caja, pagar en la caja con dólares y volver a tu casa y entrar a Home Banking y pagar con Home Banking la otra parte en pesos y pegarle exacto, porque si no, no te entra. Si no lo hiciste exacto, no te toma la operación. Entonces, y quedás en mora. Pero sí o sí tenés que ir al banco a hacer eso, no podés hacer. En algunos bancos no. Porque acá te dicen, cambiate de banco. Cambia de banco ya, te dice Ramontón. Es verdad, en algunos bancos. El David también te dice, cambiate de banco. Pero el Nación es el que mejores beneficios siempre te va a dar. Más allá de que ahora no tiene tan buenos beneficios, históricamente es un banco que siempre te da beneficios, por eso me quedo en el Nación. Pero un montón de gente, por ahorrarse 3 lucas, ya está, ¿sabés lo que es estar en la cola del banco para pagar? Por eso te pregunté por qué te llevaba 40 minutos, pero bueno, tu respuesta en principio es eso que se está yendo como gastos en dólares con tarjetas, son mini gastos, ¿no? de cada uno de nosotros, para pagar YouTube, para pagar, no sé, acá Spotify decía que muchas veces vienen en pesos, pero bueno, hay un montón de servicios que, claro, en el mes a mes, y voy a decir, bueno, no voy a andar haciendo el stop debit y qué sé yo, y eso se va como dólares para afuera, no son los turistas necesariamente, que es lo Exacto, que te preguntaba. Y además tenés que tener los pesos en la cuenta para saldar el total de la tarjeta en pesos, que esto no es un tema menor. Porque vos por ahí podés tener los dólares, podés tener ganas de hacer esto debit, podés tener ganas de ir al banco y bancarte la cola, pero quizás el 28, no sé, yo fui el viernes, fue 28, 29, tenés que tener los dólares, los pesos en la cuenta para cancelar todo. Sí.
Claro, claro, está Si bien, la gente eso. no lo tiene. Entonces, te vas a encontrar con que hay un montón de gente que incluso prefiere pagar un 30% de sobrecosto sobre los dólares que gastó, pero necesita cobrar para poder pagar la tarjeta. Mira lo que dice Sebastián, yo no la tenía esta, el amigo Sebastián Neil, que lo conocimos acá en el Serrucho, dice, las empresas no pueden pagar con dólares propios la tarjeta, todas las tarjetas corporativas tienen que pagar sí o sí con las retenciones. Mira vos. Muy bueno eso, no lo sabía. No lo sabía, buen dato, muy buen dato. Entonces, acá te recomiendan bancos también, pero bueno, vos ya explicaste por qué operás por ahí. Escuchá, Batista, entonces, en definitiva, si uno tiene que pensar, no te digo a octubre, a esta semana, lo que vimos en la previa, 5,5% subiendo el dólar oficial, después de la colocación esta que hizo del Bonte el gobierno. Acá te preguntaban, ¿ya le puso un piso al dólar? Vos ves que el dólar, digamos, ya está, se va a seguir moviendo por acá, 1.200 mangos, puede que suba un poco más, de acuerdo a lo que interpretó o leyó el mercado de aquella colocación. Exacto. Mirá, lo que a mí me gustaría cruzarlo después con los datos del dólar futuro, eso es lo que más me gustaría para ver qué es lo que puede pasar. Lo que sí creo es que si el dólar futuro ya está en 1.340 diciembre, ya la ganancia asegurada es chiquitita. ¿El dólar oficial cuánto está? Decime cuánto está el oficial. 1.200. Una ganancia del 7 asegurada. Lo que creo es que esta semana puede darse vuelta y ponerse en vendedor dependiendo del valor del dólar futuro. Dependiendo mucho del valor del dólar futuro, creo que el mercado se puede poner en vendedor para hacer carry. Pero quizás el mercado espere un poquitito más. Quizás espere, pero me parece que la gran disyuntiva está en que cuando el dólar se pone en la mitad de la banda, si ya conviene hacer carry trade, vender dólares para hacer carry. Claro, esa es la gran discusión. Esa es la cuestión, ¿no? De ver de cuál es el arbitraje entre el dólar futuro y el dólar spot, digamos, ¿no? Exacto. Ahí hay una tasa implícita que está vinculada por la posibilidad de armar un sintético, así que me parece que la clave está ahí. Lo que sí, yo no le veo inestabilidad al dólar, para mí, por los próximos 2 meses. No le veo ningún tipo de inestabilidad. Después veremos, ¿me entendés? Depende de muchos factores, si baja el riesgo país, si se ubica. Pero ¿por qué vos decís que vos en esta coincidís porque lo escuchábamos a Caputo diciendo acá no hay ningún problema en términos cuando habla de, no me acuerdo qué palabra usó, pero de eso, de volatilidad, de agitación en el mercado. Dice, lo que están esperando eso, que no esperen más, porque acá está todo armado para que no pase eso. Tiene razón. Claro. Tiene razón. Por eso financieramente, sí. Me río, sí, porque financieramente la ingeniería no se le escapa está todo atado, ¿viste? Está todo atado, tiene todas las variables atadas para que financieramente eso ocurra, que era, digamos, por eso, chicos, el dólar no tocó el techo de la banda. Todos nos dicen, no, se equivocaron todos los economistas, no saben nada, son todos unos burros. En realidad, la jugada fue muy, muy buena, digamos, desde el punto de vista financiero, fue muy buena. Se armaron todas las estrategias, el gobierno auspició todas las estrategias para que eso ocurra, incluso interviniendo en el mercado de dólar futuro. Para mandar la señal de decir, jugala ahora, vendé dólares acá y comprate dólar futuro, hace tasa. Entonces, hay que entender también cómo funciona el andamiaje financiero de manera general para entender por qué algunas cosas, algunos equilibrios se sostienen. Ahora yo digo, esos equilibrios están atados y le van a permitir al gobierno mantener determinada estabilidad cambiaria hasta que ingrese capital internacional que consolide esa estabilidad cambiaria o se produzcan algunas situaciones exógenas, por ejemplo, como puede ser alguna tensión internacional, de lo cual nunca estás exento.
No, y sí. eso nadie está exento, y a nivel nacional alguna tensión geopolítica, ¿no? O política, podríamos decirlo en ese Pero en ese olvídate aspecto. eso, pues, eso sí que no lo podemos saber ni loco, digamos. Pero lo que vimos en marzo, ¿te acordás de reservas para abajo? Porque el diagnóstico había sido que era la dinámica era inconsistente, que se venía, que lo que vos decías, que el crawling peg no se bancaba, ¿te acordás? Y las reservas seguían, seguían. Ese escenario de desconfianza y del mercado suponiendo que se venía algo nuevo, que se vino, pero se vino. Lo nuevo vino, pero vino mejor de lo que se esperaba, porque vino con mucha guita del FMI. Entonces no hubo una devaluación, que era lo que en algún momento el mercado temía, y por eso se iban los dólares de la reserva. Exacto. Ese escenario de reservas que se van y el mercado que piensa, y acá se viene algo nuevo, ¿vos lo percibís, lo pensás que puede existir en las próximas semanas, un par de meses, o no? Acá está todo efectivamente como para que sigamos así. Bien, muy bueno el punto. Lo primero que voy a decir es, el gobierno le abrió la puerta al capital internacional hace una semana, por lo tanto, va a seguir la puerta abierta para que el capital internacional entre, y el capital internacional cuando te entra te plancha el dólar. Por lo tanto, ahí vas a tener un empalme que el gobierno está pensando post liquidación del campo. Porque el gobierno dice, bueno, cuando me quede sin la liquidación del campo, ¿qué hago? Bueno, siempre tiene una carta. El año pasado, cuando se quedó sin la liquidación del campo, fue el gran blanqueo. Este año está pensando en que entren los dólares del colchón, que desconocemos cómo puede ser ese ingreso. Claro. Si puede ser, si es un buen ingreso, vas a tener mucho ingreso de dólares y estabilidad y utilización de los dólares. Ingreso de capital internacional, también lo veremos. Lo cierto es que vos tenés, y lo dijimos hace 2 semanas, vos tenés un proceso de apertura importadora que está demandando muchos dólares. En el segundo semestre, cuando dejes de tener una liquidación fuerte como la que estás teniendo en este momento del campo, ese consumo de dólares, vos fíjate que ya el superávit energético te lo está llevando ampliamente el turismo y te lo está llevando ampliamente el pago con tarjeta. No dijimos las importaciones. Las importaciones te pueden transformar en negativo a la balanza de bienes, cosa que yo creo que va a ocurrir en el segundo semestre. Hay muchas posibilidades de que ocurran, porque si te está dando la balanza de bienes 200 millones en abril, claro. Bueno, viste, en julio, en agosto, no sé cuánto te va a dar. Las importaciones te vienen creciendo muy fuerte, y las importaciones de bienes terminados, no de insumos y de bienes de capital, y las exportaciones se te vienen estancando. Entonces, si vos empezás a tener tensión ahí, cuidado, ¿por qué? Porque eso va a empezar a arbitrar para arriba. Porque, a ver, como el Banco Central no interviene adentro de la banda y no vende dólares, el Banco Central adentro de la banda, cuando vos empieces a encontrar que las importaciones empiezan a superar a las exportaciones de bienes, estamos hablando, ¿a dónde te va a arbitrar eso? Y te va a arbitrar con un tipo de cambio más alto. Es lógico. Claro. Es lógico. Entendido. Entonces ahí podés empezar a encontrar algún tipo de tensión, quizás compensada con venta de dólares por sector que entra a hacer carry trade y que financia eso. Sí. Pero eso es sábana corta, teoría de la sábana corta. En algún momento vos podés tener ingreso de capital este mes, el mes que viene, el otro mes, y por ahí ese capital después quiere salir ante de las elecciones. No lo sé. Y si quiere salir ante las elecciones, se lo tiene que dar. El comienzo de la semana bursátil viene por lo que está pasando en este momento en Wall Street, las acciones argentinas, con, bueno, el inicio en verde mayormente, ¿no? Alguna tenés levemente para abajo, pero YPF 1.3 arriba, Bioceres 1.4, IRSA 1.3, ahí alguien en el chat decía los bonos también para arriba, así que ¿Nos encaminamos a 550 de riesgo país? ¿Es posible? De 650 a 550. Yo creo que nos encaminamos hacia ese lugar. ¿Por qué?
No, me parece que nos encaminamos hacia ese lugar, que el contexto lo permite y que el gobierno los próximos 2 meses puede encontrarse con una baja fuerte del riesgo país. Veremos si eso le permite rolear. Claro, claro. Y Milei había dicho que sí, ¿no? Que iba a poder. Digamos que si el riesgo país bajaba 50, 70 puntos, lo iba a poder hacer. El problema que estás teniendo también es que tasas internacionales de todos los países están subiendo, fundamentalmente los bonos de mayor calidad. Ajá. Dije, bono de Japón, bono de Estados Unidos subiendo y eso... Pero lo que te pregunto es por qué vos en eso sos positivo de, bueno, el riesgo país puede bajar a 550 puntos y estás viendo que la dinámica tiene inconsistencias muy groseras o graves. Muy buena pregunta la que me haces, porque al mercado internacional y a los inversores internacionales que tengan apetito por los bonos argentinos no le importa mucho las inconsistencias de corto plazo. Si yo me puedo llevar una ganancia del 10% en dólares en los próximos 3 meses, ¿qué me importa el largo plazo? Yo miro el corto. Entonces, a ver, con esta inconsistencia, la semana pasada entraron $1.000 millones a la Argentina y hubo licitación casi por 1.500. Entonces, el capital no razona de fundamental de largo plazo. ¿Viste? Si quieren razonar fundamental de largo plazo, quizás compran YPF, quizás compran Pampa, pero no se van a preocupar mucho por las inconsistencias de largo plazo. De hecho, las inconsistencias que tenía Macri en el primer año de gestión eran obscenas. Sin embargo, entraba capital. ¿Viste? Ha habido de una ganancia de corto plazo. Hasta incluso después de que le devaluaron, a la semana siguiente, Sturzenegger le dio, desde el Banco Central, le dio salida a todos los fondos. Hubo 2 grandes, me parece, de JP Morgan y Templeton, salieron con $1.20 y entraron a la semana siguiente con $1.25. O sea, el Banco Central le vendió los $20 para que se llenen la ganancia y la semana siguiente el JP Morgan le vendía los $25 al Banco Central. Claro. Está bien. Che, muy interesante, Batistón, ¿eh? Acá dice, porque Batista, era el último en irse del boliche, contestó otra vez, una luminaria, avisarle que los bonos largos suben también. Obviamente, sí, los bonos largos suben también, chicos, por una sencilla razón, porque hay un descalce entre los bonos cortos y los bonos largos. Si vos querés apostar, okay. Una recomendación de inversión, por favor, porque no se puede decir. Me hacen decir cosas que no tengo que decir, pero no es recomendación de inversión. Pero los bonos largos tienen más, si uno lo mira como una acción, o sea, ¿cuánto le puedo sacar a los bonos largos? Entonces vos mirás que los bonos largos pueden, si Argentina baja el riesgo país a 550, tienen un margen de suba mucho mayor que los bonos cortos, por eso los bonos largos suben. Solamente un trade. Bien. Perfecto, explicado. Todo, responde todo. Después podés estar de acuerdo o no con Batistón, pero por favor. Un abrazo, Batistón. Nos vemos el jueves. Gran abrazo, Claudio. Gran abrazo a toda la comunidad. Un saludo grande y nos vemos el jueves.